Buenas tardes a todos, buenas tardes Rocío, encantada de saludarte, creo que se me oye bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Estupendo. Pues buenas tardes a todos, encantada de poder participar en el sexto congreso de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, aunque sea telemáticamente, y aprovecho pues para agradecer el gran trabajo organizativo realizado por la Universidad Anfitriona, la Universidad de Lusiada. Dicho esto, mi ponencia, como indica su propio título, analiza el mecanismo de condicionalidad financiera creado por el Reglamento Comunitario 2020/2092 para la protección del presupuesto de la Unión. Permitidme que comparta una presentación. Ahora. Este mecanismo de condicionalidad financiera da cobertura para suspender la recepción de fondos europeos a aquellos países miembros de la Unión que adopten decisiones que vulneren los principios del Estado de Derecho, ¿no? Afectando gravemente la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o sus intereses financieros. Aunque la técnica de la condicionalidad financiera no es reciente en el ámbito de la Unión, sí que es novedosa la previsión de suspender los fondos a aquellos países que no respeten el Estado de Derecho, que es uno de los valores fundamentales consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Aunque las vulneraciones dolosas del Estado de Derecho por los países miembros de la Unión se percibían como una posibilidad remota, se contempló con cierta estupefacción que desde mediados de la segunda década del siglo XXI, algunos de sus países miembros incurrieron en incumplimientos constantes de normas comunitarias e impulsaron reformas que atentaban contra el Estado de Derecho. En especial, Hungría y Polonia pasaron a ser el punto de mira de las instituciones comunitarias desde la grave crisis migratoria de 2015. Pues porque la mayoría de las decisiones que menoscababan los principios en los que se sustenta el Estado de Derecho procedían de los gobiernos húngaro y polaco. En este contexto de ataques continuos al Estado de Derecho, la Unión Europea aplicó por vez primera el artículo 7 del Tratado de la Unión contra estos dos países. Sin embargo, ante la escasa eficacia de los mecanismos de control político regulados en el artículo 7 del Tratado de la Unión, en la ponencia los explico, pero no puedo extenderme ahora en mi intervención, que es muy reducida. El artículo 7 contempla dos mecanismos de control, uno preventivo y otro sancionador, pero se mostraron poco eficaces. De ahí que el sometimiento o la sujeción de la obtención de fondos europeos al respeto del Estado de Derecho fue progresivamente una opción que fue cobrando peso en el ámbito comunitario. Tras más de 2 años de negociaciones, desde 2018, la pandemia de la COVID-2019 fue el detonante para acelerar los trabajos que culminarían con la aprobación de este reglamento que entró en vigor en 2021. La COVID pues, abocó a la Unión Europea a adoptar un amplio programa de financiación para hacer frente a sus consecuencias económicas y se evidenció la necesidad de llevar a cabo un control en relación a estos nuevos fondos, estos recursos económicos. Se trata del primer instrumento para la protección del presupuesto comunitario y habilita, como he comentado, a suspender los pagos o desembolsos a los estados infractores. Pues bien, Hungría y Polonia, conscientes de las graves consecuencias que podían tener para ambos este reglamento, ya que son beneficiarios netos del presupuesto comunitario, interpusieron en marzo de 2021 sendos recursos ante el Tribunal de Justicia solicitando la anulación del reglamento, al entender que vulneraba el artículo 7 del Tratado de la Unión porque establecía un procedimiento paralelo para eludirlo.
El Pleno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 16 de febrero de 2022, desestimó íntegramente los recursos de anulación interpuestos, avalando jurídicamente el mecanismo de condicionalidad financiera. La jurisprudencia contenida en estas sentencias, que son gemelas, ha contribuido de forma decisiva a delimitar el alcance del régimen de condicionalidad financiera. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea despejó las sombras sobre este instrumento, aclarando que se está ante un procedimiento distinto y complementario al del mencionado artículo 7 del Tratado de la Unión, ya que tienen fines diferentes, ¿no? Dejó claro que el procedimiento del artículo 7 pues, no tiene carácter excluyente. Y además viene a diferenciar que mientras que el procedimiento del artículo 7 tiene como finalidad sancionar las violaciones graves y persistentes de los valores comunes en los que se fundamenta la Unión, y no solo el Estado de Derecho, el reglamento 2020/2092 lo que persigue es proteger el presupuesto de la Unión Europea frente a medidas lesivas del Estado de Derecho que puedan repercutir negativamente en este presupuesto. Por tanto, la activación del régimen de condicionalidad requiere que se acredite un vínculo real entre la actuación pública contraria a los principios del Estado de Derecho y una amenaza o afectación directa de la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión. El requerimiento de tal nexo causal como presupuesto habilitante es una garantía frente a un uso abusivo del régimen de condicionalidad, ya que invalida su aplicación para contrarrestar cualquier violación de los principios del Estado de Derecho. Para facilitar la aplicación de este mecanismo, el artículo 2 del reglamento recoge una noción del Estado de Derecho, y hay que destacar que se trata del primer acto normativo vinculante de la Unión Europea que incorpora una definición de Estado de Derecho. Pues bien, varios son los rasgos que caracterizan al régimen de condicionalidad financiera. Son 5. El primero de ellos, o la primera característica que define a este mecanismo, es su carácter instrumental, porque, como he comentado, su finalidad es la protección del presupuesto de la Unión frente a vulneraciones de los principios del Estado de Derecho, pues se parte de la premisa de que los Estados solo pueden garantizar una buena gestión de los recursos comunitarios si los casos de fraude, de evasión fiscal, de corrupción, de conflictos de interés y otros incumplimientos del derecho son efectivamente perseguidos. Y si las decisiones arbitrarias o ilícitas de las autoridades públicas son objeto de un control judicial efectivo por parte de los órganos jurisdiccionales independientes. Se está por ello ante un mecanismo de carácter presupuestario, pero además de ser una herramienta presupuestaria, es también un instrumento constitucional que constituye o que contribuye a preservar el Estado de Derecho como elemento estructural de la Unión. Doble vertiente que confiere a este mecanismo ese segundo rasgo característico, que es la bidimensionalidad. Con esta técnica se persigue, sí, salvaguardar los intereses financieros de la Unión, pero paralelamente disuadir a los Estados miembros de la aprobación de modificaciones legislativas o de otra índole que debiliten los controles liberales o pretendan controlar políticamente las decisiones judiciales con el consiguiente menoscabo del valor del Estado de Derecho, cuyo respeto no solo es condición para la adhesión, sino también un requisito para disfrutar de los derechos derivados de la aplicación de los tratados. Un tercer elemento que define a la condicionalidad es su complementariedad, de forma que no excluye, sino que complementa otros instrumentos, otros procedimientos establecidos para fomentar el Estado de Derecho. Para facilitar la coexistencia del conjunto de los instrumentos comunitarios, se ha dotado al mecanismo de la condicionalidad de un carácter excepcional y, por ende, de una naturaleza subsidiaria. El régimen de condicionalidad se rige por el principio de subsidiariedad, lo que supone que
Su implementación requiere que previamente se constate que otros procedimientos establecidos en la legislación de la Unión no permiten lograr la protección del presupuesto de la Unión de una manera más eficaz. Y un último rasgo predicable de la condicionalidad financiera es la proporcionalidad. Las medidas adoptadas deben ser conformes al principio de proporcionalidad, lo que supone que el alcance de las medidas adoptadas por la Unión Europea debe ser adecuado no a la gravedad de la vulneración del Estado de Derecho, sino a la repercusión real o potencial que tenga tal vulneración en la correcta gestión financiera del presupuesto de la Unión. En definitiva, la ponencia destaca que el mecanismo de la condicionalidad resulta especialmente valioso en un contexto como el actual de proliferación de líderes populistas que promueven valores antiliberales que representan un serio peligro para el Estado de Derecho. Aunque la Unión Europea nunca ha sido ajena a los desafíos y amenazas a los que se enfrenta el Estado de Derecho, desde comienzo del siglo XX ha manifestado un firme compromiso para protegerlo con iniciativas de muy diversa índole, y la condicionalidad financiera pues, ha venido a engrosar la artillería comunitaria destinada a proteger el Estado de Derecho de forma más eficaz y con ello frenar posibles derivas iliberales de gobiernos que impulsen medidas que socaven los principios de igualdad ante la ley, el imperio de la ley, la separación de poderes y la independencia judicial. Muchas gracias por su atención.